Con nuestra cordial bienvenida de siempre a todas las personas que nos acompañan diariamente en los ejercicios académicos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en la jornada vespertina, en la tarde-noche de hoy, lunes 3 de octubre. Hemos traído para ustedes un video de la Deutsche Welle, la DW de Alemania, muy diciente y que nos permite entender que cuando hay extremismos, sean de izquierda o derecha, terminan siendo o presentando muchas similitudes y similitudes graves. Entonces, como Latinoamérica se ha venido marcando de izquierdismo, pues queremos buscar precisamente con ustedes hallar esas analogías en la pregunta final. Y desde luego no pretendemos ni sentar cátedra ni sentar doctrina al respecto porque es de análisis. Pero lo que sí les pedimos es que nos enfoquemos en la pregunta, en la respuesta a la pregunta y no echemos un discurso alrededor de que Hitler era una era, porque ya eso se supone que lo sabemos. Lo que queremos ver es cómo ha evolucionado este pensamiento dentro de un país tan desarrollado como Alemania y cómo le puede afectar su vida política, social, económica y cultural esa situación, y al trasladar la analogía de métodos y de posiciones radicales hacia la izquierda latinoamericana, cómo nuestros países que no están tan desarrollados como Alemania pueden terminar en mayor conflictividad y mayor dificultad. Entonces, sin más preámbulos, sin más temas, entremos a ver el video, que en realidad es un video muy diciente. Permítame aquí verifico una cosa, así está ya con sonido, no hay problema. Entonces, Mira, señor recupero. Darum fordern wir Vernichtung des Systems der Ausbeutung. Her mit dem deutschen Arbeiterstaat, Deutschland den Deutschen. En el presente y en el pasado. Fue durante la República de Weimar cuando se propagó la idea del nacionalsocialismo que desembocó en el régimen totalitario nazi. En la extrema derecha de la República Federal, claramente, hay nuevas conexiones con el nacionalismo étnico. Los ultraderechistas atizan el miedo a la inmigración y a un supuesto reemplazo demográfico. El gran reemplazo es una inversión de las mayorías, el desplazamiento de la población local y el vuelco en la composición étnica de la población. Las ideas populistas de la nueva derecha van acompañadas de racismo y antisemitismo. Denn jeder weiß auch so, welcher alte Parasit damit gemeint ist. La nueva derecha aspira a crear otro Estado y ahora ve la oportunidad de deshacerse del antiguo. Ahora predomina la creencia delirante de que ha llegado el momento de derrocar el odiado sistema democrático. ¿Qué tiene en común el Berlín actual con el Weimar del pasado? ¿Qué similitudes tienen? ¿Qué paralelismos se pueden trazar con la época previa a que los nazis arrasaran la esperanza, la libertad y la paz con su régimen de terror? Hay una frase pegadiza y sencilla: Berlín no es Weimar. Creo que es históricamente trivial porque una constelación histórica no se repite de forma idéntica, pero al mismo tiempo es una fórmula tranquilizadora o apaciguadora, porque sugiere que no hay que preocuparse por determinados procesos antidemocráticos, ya que, al parecer, no hay comparación posible.
Creo que hay algunos aspectos que indican que es imperante exigir la comparación, porque deberíamos ver que el ataque antidemocrático que ocurrió en la República de Weimar ahora está nuevamente en auge. La historia no se repite, pero se puede aprender de ella, incluso si no se estuvo presente. Una escuela secundaria en el barrio de Pors, en Colonia, junto con la Asociación Federal de Información y Asesoramiento a las Víctimas de la Persecución Nazi, los estudiantes ensayan la historia de una sobreviviente del Holocausto. Su historia, Tamar Dreyfus, perdió a gran parte de su familia en campos de concentración. El deseo de los estudiantes es mostrar cómo su pasado tiene vínculos con el presente. Con esta obra creemos que podríamos volver a despertar el interés para que la gente vuelva a reflexionar sobre el tema. El pasado es importante para aprender de él y, por supuesto, para no repetir los errores. Uno nota, por ejemplo, que en el patio de la escuela vuelven a ser graciosos los chistes de judíos. Los cuentan como verdaderas bromas. Tamar Dreyfus también percibe el aumento del antisemitismo y racismo y cree que hay que hacer algo al respecto ya. Usted dijo que no basta con recordar, hay que actuar en conciencia. ¿Qué pasa si no se actúa? Es malo. Será cada vez peor, porque deben escucharlo día y noche. Algunos dicen que no quieren escucharlo más, que ya pasó. Pero hay que recordar. Sin memoria no hay futuro. Berlín, 1929, República de Weimar. Han pasado 11 años desde la Primera Guerra Mundial. Hace 10 años que Alemania es una democracia. Pero los enemigos de la democracia se posicionan, acechan en las calles y hasta en el Parlamento. In dem verlogenen und sozialistisch korrumpierten neudeutschen Parlamentarismus und Parteisystem sehen wir ein Feind unseres Vaterlands. Lo dice Alfred Hugenberg. Por entonces era presidente del Partido Nacional del Pueblo Alemán y una figura líder de la derecha. Por entonces desacreditaban a los partidos de la República de Weimar, porque pensaban que el pueblo alemán no necesitaba ningún partido, sino una única representación nacional verdadera, en forma de un líder o un partido fuerte. Hoy lo siguen viendo así. La derecha populista y extremista tiene la idea de que ellos son el verdadero pueblo. Ellos representan al pueblo y los demás están manipulados y actúan en contra de los intereses del pueblo. Los partidos han convertido al Estado en su presa y al gobierno, a nuestro país y al pueblo en un campo de batalla de experimentos ideológicos. Alternativa para Alemania es la última oportunidad evolucionista para este país. Después solo queda ponerse el casco. Bueno, paramos ahí un momentico porque vemos que nos cuenta que Alemania, antes de que subiera Hitler, se llamaba la República de Weimar, que era más o menos, había una especie de democracia, aunque era gobernada por el Kaiser, o por los herederos del Kaiser, mejor, después de la Primera Guerra Mundial. Pero comenzó a aparecer una idea extremista que era la del señor Hitler y fue jalando personas. Y aquí llegamos a un punto en que estos nuevos derechistas de Alemania utilizan el argumento de que es salvación o muerte, patria o muerte. De hecho, es lo último que queda por hacer. ¿Se les suena a ustedes parecido a lo que ya está utilizando la izquierda hace rato aquí? Y el mensaje que está vendiendo los que siguen al señor Petro. Es que subió este señor a la presidencia y es que no hay más. O sea, el país andaba tan mal, según ellos, que los demás nunca hicieron nada en 200 años. Y entonces este señor llegó a transformar y como no se le deja, hay que apoyarlo en todo lo que sea y todas sus medidas extremistas son buenas porque es que está cambiando lo que venía mal. Y eso mismo decían de Chávez en Venezuela y de Correa en el Ecuador y de este otro señor Ortega en Nicaragua. Entonces vean ustedes esa primera similitud y analogía en dos polos opuestos de la política, pero con un pensamiento similar. Son los salvadores. O sea, ya no es una especie de caudillismo individual, que es el que ha ocurrido en Colombia, sino ya es un caudillismo de partido, de un
señor que no solamente viene a salvar el país, sino que viene a resolver los problemas de todos. Y vende tanto su idea que la gente sigue peor que como estaba, pero lo defienden a muerte porque él es el que está luchando por ellos. Entonces, aquí pasa eso en Alemania, está reviviéndose esa ideología sin saberse a dónde llega, pero queremos presentarla, que si por allá llueve, por aquí me escampa. Y en el caso de El Salvador, que tal vez ustedes han visto entre las mismas redes sociales de las reservas que nos llegan, muchas personas presentando al señor Bukele como un gran salvador del Salvador, y lo que nos han contado los que conocen la vida ya es que se trata de un dictador con ínfulas eternas o con ínfulas mejor, de eternizarse, y de que si no es él, no hay nadie más que resuelva el problema en El Salvador. Entonces, la primera analogía que quería resaltar en medio de todo lo que hemos visto. Lo dice el presidente regional de Brandeburgo de Alternativa para Alemania, que solía relacionarse con organizaciones juveniles neonazis. La AfD apuesta por los jóvenes. También en la República de Weimar, muchos reconocen la importancia de las organizaciones juveniles. Sobre todo, las iglesias, los gremios, las asociaciones deportivas y los partidos esperan mucho de la generación posterior a la Primera Guerra Mundial, que deberá dirigir el Estado en el futuro. No solo en las juventudes hitlerianas se aplica el principio del Führer. Para los jóvenes, la democracia de la República de Weimar es anticuada, el Estado de los viejos, que deben responder por su responsabilidad en la guerra. Muchos invocan a la unidad de su pueblo mediante la ascendencia. El individuo no cuenta para nada, el pueblo cuenta, la raza, el vínculo de sangre y suelo. Sin elementos foráneos, la población nacional pura. La idea básica es que dentro de esta población nacional, que se supone es biológicamente pura, no puede haber contradicciones. Como es biológicamente pura, no conoce la pluralidad. Eso significa que los conflictos, los intereses enfrentados, todo lo que se conoce en las sociedades modernas de masas, y que es normal para las sociedades modernas de masas, no se acepta, sino que básicamente se rechaza por hostil. Una parte de este movimiento juvenil es la Hermandad Estudiantil de Alemania. En uno de sus escritos se postula ya en 1924. El pueblo debe crear la acción política. Todo ciudadano está obligado a la acción nacional, es decir, su actuación debe estar determinada solo por la idea de asegurar la preservación y el fomento de la vida nacional. La tradición de las hermandades alemanas también incluye el pensamiento nacionalista y antisemita de las décadas de 1920 y 1930. Y al igual que ahora, las hermandades sirven de semillero para los partidos y los grupos de extrema derecha, para la estructura derechista. La Hermandad Estudiantil Alemana, semillero de la extrema derecha. Las tradiciones son las mismas, pero ¿cuánto de la ideología nazi conserva hoy día? En Halle nos encontramos con el vocero de la Hermandad Estudiantil de Alemania, Philipp Stein. Quisiera que los pueblos se mantengan así, al menos en su homogeneidad relativa, con sus tradiciones y demás. ¿Cuál es la diferencia con la doctrina racial? La doctrina racial se basa en puntos de vista completamente diferentes. La pertenencia étnica no se da porque todos son rubios y tienen dientes bonitos o el cráneo de una forma determinada. Un pueblo está compuesto por diferentes características que han crecido orgánicamente a lo largo de los siglos. Pregunto por la doctrina racial porque existe este miedo a la mezcla. Bueno, el origen es, como he dicho, uno de los elementos centrales, además del idioma y el compromiso con una nación. Y el origen incluye, por supuesto, algunas características que no tienen nada que ver con una doctrina racial, sino simplemente con formas humanas de expresión. Formas humanas. Por ejemplo, bueno, mire a su alrededor. Me doy cuenta enseguida de que usted es alemán o europeo, así que, por supuesto, que un pueblo se compone de determinadas características físicas. Es decir, eso conforma gran parte del pueblo. Bueno, es un hecho totalmente normal. pero ese es un punto de vista racista o racial. ¿Por qué racial?
No quiero definir si alguien tiene una forma especial de cráneo ni esas locuras que inventaron los nacionalsocialistas, pero por supuesto que hay ciertas características que forman parte del origen. Es obvio. ¿Características externas que definen un pueblo? Ese pensamiento existencial racista forma parte de la ideología de extrema derecha de los últimos 200 años y siempre encuentra nuevas formas de expresión. Por ejemplo, el concepto de raza hoy se reemplaza con los términos cultura o identidad. La sociedad debe volverse homogénea, se debe homogeneizar étnicamente. Lo que caracteriza a la República Federal debe cambiar. Muchas personas que hoy son formalmente ciudadanas alemanas no lo son según la concepción del nacionalismo étnico. Precisamente ahí es donde se quieren imponer cambios drásticos en la sociedad. Tamar Dreyfus vivió en primera persona cómo separaban, perseguían y asesinaban a los ciudadanos por motivos racistas y antisemitas. En 1941 tiene 3 años de edad y vive con sus padres en Vilna, en la actual Lituania, cuando el ejército alemán ocupa la ciudad. Al principio su madre la esconde, después debe ir al gueto con su madre y su padre hasta que un día van a buscar a su padre y poco después lo matan de un disparo. Al poco tiempo la madre debe abordar el tren con Tamar rumbo al campo de exterminio. Cuando el tren se detiene en el camino, la madre ve la oportunidad de escapar. Huyen desapercibidas milagrosamente, se esconden durante años y sobreviven. Tamar Dreyfus vive en Colonia desde hace muchos años y hoy siente algo que no había percibido en mucho tiempo. Una xenofobia emergente hacia los inmigrantes, alimentada por la misma ideología de antes. Ella se siente obligada a contar, informar, advertir. Probablemente mi destino sea quedarme aquí y hacer lo que estoy haciendo. Quiero decir, es como una gota en el océano, pero muchas gotas llenan el océano y espero haber juntado muchas gotas en todos estos años. En las calles de Alemania, el nacionalismo hoy se ha vuelto normal, disfrazado de un movimiento contestatario de derecha. Para justificar esta protesta, se crea un estado de amenaza. Se invoca el hundimiento de la nación. Bueno, paramos aquí porque quiero hacer algunas reflexiones para el análisis de ustedes. Vemos que en primera medida dicen que la forma de generar extremismos utilizada en Alemania fue con los jóvenes y con las organizaciones sociales y con grupos específicos. Si lo trasladamos a Latinoamérica, cómo los partidos comunistas han crecido y en especial en Colombia la Juventud Comunista ha sido el motor. Casi todos los cabecillas de las FARC, con excepción de Tiro Fijo y Jacobo Arenas, pasaron por el proceso de Juventud Comunista y luego membresía en el partido y luego ya guerrilleros y terroristas. Es como una secuencia lógica. Y aquí en el nacionalsocialismo o en la derecha ultraderecha alemana más o menos parecido. Entonces vemos que los extremos a veces se juntan y se parecen muchísimo. También vemos que en Alemania la teoría de Hitler en su libro Mi lucha y en su concepto que vendía era que había que sacar a todos los judíos porque eran la peste de Alemania y eran los que estaban destruyendo la pureza de Alemania, y en la medida que se fue volviendo más extrema, entonces Hitler, que no tenía nada de aspecto como los blancos alemanes de ojos claros, terminó convenciéndolos a todos que esa era la solución cuando Hitler era bajito, más bien moreno, no tenía aspecto de alemán, y además ni siquiera alemán, era austriaco, pero vendía la idea de una Alemania y la pureza de la raza, y con el discurso y la propaganda logró convencer a mucha gente de que ese era el camino y lo llevó a semejante tragedia que llegó el pueblo alemán. Entonces, hoy en día el temor es ese porque están apareciendo los antiinmigrantes que ven en cada inmigrante que llega a Alemania como alguien que los va desplazando y que se va reduciendo la población alemana para dar paso a unas nuevas personas que están ocupando el país. Y eso ocurre en Estados Unidos con los supremacistas blancos, los mismos que
siguen a Trump a rajatabla porque Trump les dice exactamente ese mismo discurso, que no pueden, que los inmigrantes son malos, que los inmigrantes son la perdición, que 50 años sus nietos ya no van a ser blancos, sino que van a ser esclavos de los mestizos, de los que llegaron. Y si lo miramos en Colombia específicamente, pues a lo largo de la historia hemos tenido ese problema, que hay unas familias que consideran que están en unos estratos diferentes a los otros por su capacidad económica fundamentalmente y han establecido esas diferencias. Con la migración venezolana grande que hubo, que no es culpa de los venezolanos sino del desgobierno que hay allá, se han generado también ya resistencias dentro del país y podrían aparecer personas que mueven eso o a favor o en contra, depende como lo miremos y depende de las conveniencias. Pues el análisis por eso es siempre amplio, nos deja puntos de reflexión y lo que queremos es ir mirando de todas estas situaciones que nos presenta el video, que son contundentes y muy claras, qué analogías y qué enseñanzas nos deja en el caso de esta radicalización que día a día quiere ir incrementando la izquierda contra lo que ellos consideran los dueños del poder, la oligarquía, los que siempre han estado en el poder, a los que hay que acabar y quitar de ahí. Y ahora que estamos nosotros, tenemos que dar la pelea a muerte para que no vuelvan ellos. Es decir, el mismo mensaje de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Bolivia, de Nicaragua, y quién sabe qué consecuencias nos trae. Entonces, seguimos. El olor podrido de una democracia moribunda se extiende por el país. En esta situación, queridos amigos, y lo digo como ciudadano leal al Estado, en esta situación el primer deber cívico no es la calma, sino el coraje, la ira, la obstinación y la desobediencia civil. Recuperemos nuestro país. Das Vaterland ist in Gefahr. Die Nation steht vor dem Abgrund. Das Volk verzweifelt. Wenn es uns nicht gelingt, die Dinge entscheidend zu wenden, dann müssen wir jede Hoffnung auf eine neue deutsche Zukunft begraben. A los ojos de la extrema derecha, tanto en la década de 1920 como en la actualidad, la democracia liberal implica un desmoronamiento, una decadencia que lleva al delito, a la supuesta extranjerización y a desgracias de todo tipo. Eso no tiene mucho que ver con la realidad. En la República de Weimar, para los monárquicos y los partidarios del sistema de partido único, el Parlamento y los partidos democráticos son los principales enemigos, sobre todo las ideas liberales del Partido Socialdemócrata Alemán. Para lograr el derrocamiento, los comunistas trabajan desde la izquierda y el Partido Nacional del Pueblo Alemán y cada vez más el Partido Nazi desde la derecha. Su objetivo, abolir el Parlamento y los partidos. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Das System als System ist falsch. Die Parteien müssen weg. Wir wollen als einzige deutsche Bewegung an ihre Stelle treten. Hoy, los partidos deben desaparecer y debemos crear únicamente nosotros como el único partido. ¿A quién se les parece eso aquí en Colombia? Los viejos partidos que han acabado con el sistema nuestro tienen que desaparecer y tiene que haber un solo partido nuevo. Esa es la teoría del Partido Comunista también. Entonces vean ustedes que los extremos de ambos lados son iguales con diferentes objetivos, pero al final es una mecánica opresiva y de arraigo de una dictadura y de un sistema autocrático. Por eso, en el caso específico de las reservas, nos preocupan esos que salen diciendo que son la verdadera derecha y que tienen todas las soluciones y que lo que hay es que tierra arrasada con los comunistas y un poco de cosas que además de no ser ciertas, lo único que conducen es a radicalizar y a incendiar odios, y esos incendios de odio siempre terminan en tragedias
para que luego los pueblos se decanten solos, pero el daño ya está causado. Entonces la izquierda comunista en Latinoamérica y en Colombia ha hecho eso, y en este momento que están en el poder, en lugar de pensar en construir, en desarrollar, en progresar, ahí vimos el discurso del señor Petro en la ONU, que parecía un discurso de los años 50 de un comisario de la Unión Soviética hablándole a Estados Unidos, o que parece un discurso de Corea del Norte echándole la culpa de todo a Estados Unidos en lugar de preocuparse por desarrollar su país en otros campos. Eso es lo preocupante, y aquí vemos que tanto de un lado como otro tienen los mismos conceptos genéricos en el sistema dictatorial o totalitario. La alternativa para Alemania se estiliza como salvadora y desacredita al gobierno y a otros partidos, tildándolos de enemigos del pueblo. Los viejos partidos están atrapados en un mundo fantástico de república diversa y además son caóticos y cobardes. Queridos amigos, la canciller quiere lograr hechos consumados antes de retirarse. Quiere hacer irreversible el reemplazo demográfico. ¿Quién sabe por qué motivo? Por alguna razón tiene algo en contra del pueblo alemán. Su objetivo es crear otro país, un país sin personas de familias inmigrantes, un país sin una cultura liberal ni una economía cosmopolita y globalizada. Para ellos, se trata esencialmente de una forma de nacionalsocialismo. En el Parlamento, Alternativa para Alemania es el receptáculo de los ultraderechistas. Atiza la insatisfacción de las personas de las que vive. Muchos votantes de la AfD cuestionan el sistema por completo. Solo entre el 1 y el 4% de los votantes de los partidos consolidados declaró no estar satisfechos con el funcionamiento de la democracia en Alemania. Entre los votantes del partido, la izquierda, era el 31%, y en la AfD el 41%. La insatisfacción con el sistema, combinada con la denominada ideología nacionalista, hace que el partido atraiga a la clase media en la que este pensamiento está firmemente anclado. Otro punto de enseñanza y de analogía. Ven ustedes la extrema derecha, que se supondría que son extra ricos, súper ricos. Entonces, ¿a dónde acuden? A hacer su nicho de manifestantes y de vender el humo y hacer creer a las personas que ellos son la solución y que esa visión exclusivista les corresponde a ellos como un derecho que les dio la naturaleza. Y los comunistas que hablan del extremismo izquierdista, de destruir todo, de acabar con el capitalismo, de quiénes o dónde se asocian o dónde se pegan, y curiosamente dónde les aparecen más acompañantes. No es en las clases bajas, es en las clases medias, porque venden la idea y convencen. Y entonces desnaturalizan el sentido de la lógica de las personas de ubicar realmente qué es lo que tienen. Una persona que tiene un nivel medio, ¿cómo puede ser de extrema derecha si no es supermillonario? Pero termina completamente matriculado con eso. E igualmente, una persona que tiene un nivel medio, ¿cómo se va a matricular en la extrema izquierda que quiere repartir todo y colocarle impuestos? Y ahí vemos el ejemplo clarísimo. Al presidente Duque casi le destruyen el país por una propuesta de reforma tributaria que hizo. Y era porque iba a incrementar unos impuestos a algunas de las cosas de consumo diario o de consumo inmediato, de prioridad. Y eso fue la razón para decir que estaba aprovechando para ayudar a los ricos. Pero ahora esas mismas personas que salieron a protestar callan con una reforma tributaria mucho más lesiva que la del señor Duque, que es la que está planteando el señor Petro. Y sin embargo, en el caso de la izquierda, logró convencer a esa masa de la clase media que ese es el tema y no la razón, sino es un contenido ideológico, es un mensaje que cala, pega, se va grabando y se va formando como un concepto que se universaliza en un sector, específicamente en la clase media. Entonces queda por todos los lados demostrados que es la clase que está soportando
todo tipo de conflictos y que los radicales allá es donde se nutren de personas para multiplicar esos rasgos confrontacionales y de violencia y de choque, y encuentran mucha irracionalidad donde se espera que hubiera mucha racionalidad. Increíble, pero es un fenómeno interesante de analizar. Antes de la creación de la AfD había un segmento determinado en la sociedad alemana de pensamiento mucho más conservador, por no decir de extrema derecha y a veces racista, de lo que la CDU de Merkel representaba. No había un agente que lo expresara de forma abierta, creíble y legítima. Y ahora con la AfD ha surgido un agente que irradia esta legitimidad. Esto hace que los valores y conceptos racistas ya no solo se puedan pensar, sino también poner en palabras. También hay opiniones de extrema derecha en el centro de la sociedad, que normalmente se invoca como punto de cohesión y refugio. No es correcto lo que se asocia con el término extrema derecha. Se piensa que sucede en los márgenes políticos, que hay que tenerlo bajo control. Y esto es posible porque es algo aislado, pero no es así. Esas opiniones existen en muchos grupos de la población. Y las opiniones de extrema derecha perduran durante generaciones. Esto muestra un estudio de la Universidad de Múnich. Esto se demuestra en Renania-Palatinado y Baden-Württemberg, los dos estados federales cuya composición demográfica menos ha cambiado a lo largo del tiempo. Allí donde en 1933 los ciudadanos votaron al partido nazi, aquí en rojo, en las elecciones federales de 2017, coincide sorprendentemente con los votos de la AfD en azul. Hay una continuidad asombrosa en el comportamiento electoral, que se remonta a la época del nacionalsocialismo. Esto nos demuestra que la cultura política, el pensamiento de extrema derecha, no es algo que desaparece de repente o cambia de la noche a la mañana, sino que hay una continuidad en las familias, en la comunidad. La nueva derecha y la AfD crecieron en la calle. Aquí juntan a sus seguidores. Igual que los nazis en la República de Weimar. Si bien al principio eran casi irrelevantes como partido, a los nazis les interesa ser visibles, estar presentes y crecer. Der Nationalsozialismus ist keine Partei im alltäglichen Sinne dieses Wortes. Ist eine Bewegung, die sich zum Ziele gesetzt hat, das ganze deutsche Volk in all seinen Klassen, Ständen, Berufen und Bekenntnissen zu umspannen. Para no traicionar su misión histórica, la AfD debe seguir siendo un partido de movimiento. Debe seguir presente en las calles y debe estar en contacto directo con los movimientos ciudadanos afines. Por así decirlo. Algunas agrupaciones de la nueva derecha, Pegida y el movimiento identitario salen así a las calles de Alemania. El movimiento identitario atrae con antiguos valores, pero como en este video promocional se muestra moderno, joven y positivo, cuando en realidad representa una visión del mundo cerrada y nacionalista que debe seducir sobre todo a los jóvenes. Llama la atención con promociones espectaculares, como en la Puerta de Brandeburgo, en Berlín en 2016, o en una campaña en los Alpes franceses exigiendo un operativo en el Mediterráneo contra los refugiados. Martin Sellner hace campañas en Austria, Alemania, en toda Europa. Pinta formalmente la caída de la sociedad en cada casa y banaliza los crímenes nazis al hablar de un culto a la culpa de los políticos elegidos democráticamente. Esta élite ha buscado durante años una espada para clavarse. Ahora es la crisis migratoria. Esta es una sociedad, una generación de muerte y autodesintegración. El movimiento identitario
quiere ser una fuerza de vida. Y a esas personas les decimos en su indiferente cara de cuco que con gusto se pueden sacrificar y destruir en su culto a la culpa. Tienen todo el derecho del mundo, pero no tienen el derecho a arrastrarnos en eso. No lo tienen. El movimiento identitario reclama un pueblo supuestamente homogéneo que no debe mezclarse, lo que mantiene unido al movimiento de extrema derecha que es vigilado por los servicios de inteligencia es el relato del reemplazo demográfico. Un libro de un líder identitario sentencia: En las próximas décadas, la población étnica alemana será desplazada y reemplazada por inmigrantes de otros lugares y otras culturas. En el siglo XXI está en juego nada menos que la supervivencia de nuestro pueblo y el de toda Europa. Está muy Bueno, miremos aquí varias cosas importantes. Goebbels vendía la imagen de que el Partido Nacional Socialista o nazi no era un partido, era la patria. Era todo. O sea, no hay nada más. Los comunistas dicen lo mismo. No hay nada más y solamente habrá paz cuando no haya nadie que interfiera en la dictadura del proletariado. Y aquí nos quieren vender un cuento de paz total, entonces uno dice, pues tienen que apuntar hacia allá porque otra es. Y aparecen en Latinoamérica ya unos grupos que se identifican o se denominan identitarios. Y miren ustedes lo peligroso de eso. Los identitarios europeos, los alemanes, son unos jóvenes de extrema derecha también, neonazis, que están proponiendo que no haya un solo extranjero. O sea, vuelven a la teoría nazista de Hitler de la superioridad de la raza aria y que nadie más puede llegar allá. O sea, que todo el que llegue a trabajar, invertir y de otras etnias hay que sacarlo porque es una afectación a la pureza de la raza. Y uno dice, ¿y cómo en Latinoamérica pueden aparecer identitarios en un continente tan mestizo, tan mezclado como el de nosotros? Pues los hay. Y hay en Argentina, hay en Chile, hay en Uruguay, no muchos, pero hay. Y no falta que aquí aparezcan también en Colombia. Entonces son unos peligros, por un lado, por asumir esas posiciones como tan extremas. Pero por el otro lado, miremos la izquierda. La patria es la izquierda y no hay nada más. Y somos nosotros, el pueblo que estamos ahora, y no vamos a entregarle nunca más este poder y nos identificamos con el cuento de las etnias indígenas, de los afrodescendientes y otras pequeñas denominaciones que han ido metiendo dentro de nuestro ordenamiento electoral y el ordenamiento jurídico. Y entonces se ponen a pensar, ¿y el movimiento de los indígenas también no es identitario? Porque ellos quieren que les entreguen el país y que se lo dejen solo y que los demás nos vayamos o nos muramos porque esto les corresponde y fueron los españoles los que les quitaron y entonces los que tenemos mestizaje no debemos estar aquí, sino que es la pureza de su raza y a ellos les corresponde todo y por eso deben expropiar y avanzar. Entonces son dos extremos con dos parecidos para reflexionar que nos ayuda más a seguir construyendo lo que queremos armar. Bueno, aquí qué pasó, se me fue la... íbamos como por aquí. En relación con la migración y la globalización, las poblaciones se modifican demográficamente. Alexander Kleine es coordinador regional del movimiento identitario de Leipzig. Su objetivo es convencer a los jóvenes de la idea del gran reemplazo. Para eso tiene junto con Philipp Thaler el canal de YouTube Laut Gedacht, pensar en voz alta. Ya no creo que sea un secreto para nadie que el término nazi sirve para referirse a cualquiera que no sigue la corriente general ecologista o no está interesado en la inmigración y parece que a estas personas hay que excluirlas. En el movimiento identitario leo que hablan mucho sobre el gran reemplazo. ¿Qué es? El gran reemplazo es una inversión de las mayorías, el desplazamiento de la población local y el vuelco en la composición étnica de la población. Concretamente en Alemania,
El gran reemplazo es que el ciudadano alemán en Frankfurt del Meno ya no constituye a la mayoría de la población. ¿Y quién decide quién es alemán y quién no? No es una decisión, ni hay una instancia que pueda decidirlo, sino que es un proceso. Pero su movimiento marca una diferencia. Dice, estos son alemanes y estos no son alemanes, porque tienen antecedentes migratorios. En Frankfurt vive más gente con antecedentes migratorios, así que no son alemanes. No queremos vivir así. No queremos que los alemanes se conviertan en una minoría en su propio país. Sí. Entonces la gente con antecedentes migratorios no es alemana. ¿Cómo dijo? La gente con antecedentes migratorios entonces no es alemana. En cierta forma, depende de los antecedentes migratorios y la cuestión de cómo se define el ser alemán. Sí. Pero la gran mayoría de la gente que tiene antecedentes migratorios en Alemania es alemana. Tiene la nacionalidad alemana, pero esa es la cuestión, por así decirlo, si eso es todo. Si un trozo de papel es todo lo que define lo alemán, sí. Eso contradice nuestra concepción de ciudadanía, contradice los valores constitucionales. Es un pensamiento racista modernizado, declarar que alguien no es alemán por su ascendencia. Alemán es quien tiene la ciudadanía alemana, y estas son las categorías que la nueva derecha no quiere aceptar. La ideología del gran reemplazo une a la extrema derecha de todo el mundo. Christchurch, Nueva Zelanda, 15 de marzo de 2019. Un asesino de extrema derecha ejecuta despiadadamente a 50 personas que estaban rezando en 2 mezquitas. El asesino filma sus actos de violencia y los transmite en vivo. En Internet, otros ultraderechistas lo vitorean por su acto sangriento. En el manifiesto que Brenton Tarrant, el asesino, había redactado previamente, describe cómo la raza blanca disminuye en los países occidentales por la tasa de natalidad más baja. Se titula The Great Replacement, el gran reemplazo, la misma ideología que representa el movimiento identitario. Y también hubo una conexión directa con él, Martin Sellner, portavoz del movimiento identitario. Tuvo que admitir que hace un año recibió una donación de 1.500 euros a su cuenta privada de parte de quien más tarde ejecutaría estos asesinatos. La donación del atacante al movimiento identitario demuestra la simpatía ideológica, la proximidad. Él mismo dijo que había donado a más movimientos nacionalistas. Es un indicador muy claro de que el asesino de Christchurch era seguidor del llamado movimiento identitario. En esta casa llena de pintura en jale y detrás de ventanas enrejadas, el movimiento identitario abrió lo que llama un bar patriótico. En su interior se encuentran algunos ultraderechistas. No se nos permite hacer preguntas. Queremos saber sobre la donación del atacante a Martin Sellner, pero no le dan importancia. Bueno, aquí hacemos otra reflexión para la analogía. Un bar y todo el contenido que miramos del movimiento identitario de ser únicos y ser exclusivistas. Y cuando las FARC y el ELN establecen zonas a las que nadie puede entrar porque lo asesinan y utilizan esos controles, están estableciendo una especie de movimiento identitario, y si el gobierno nacional quiere negociar con ellos la paz total, entonces ¿cómo será la entrada? Porque estamos convencidos que lo que se acordó con Santos en Cuba de cederles unas zonas para hacer un desarrollo, quedaron fue en poder de ellos. Entonces, ¿son guetos identitarios o no lo son? No en el sentido de la raza, sino en el sentido de que son ellos, la izquierda como movimiento, y ahora que está Petro en el poder, son los que más le hacen despliegue de que por fin llegó un gobierno distinto al que robaba, destruía y acababa todo, y en cambio ellos son la novena maravilla. No tienen plan de desarrollo, no tienen plan de gobierno, no han demostrado nada concreto, pero ya el concepto popular, el concepto generalizado, es que hay que hacer esa especie de guetos donde no entra nadie más, porque eso es de ellos. Y hablan de una manipulación de la soberanía alimentaria, y está en el Acuerdo de La Habana, según el caso,
según el señor Petro hay que cumplirlo a rajatabla, y está propuesto también con la jurisdicción agraria que establezca que no llega a la ley allá, sino que lo que acuerden ellos o impongan ellos, mejor. Entonces la pregunta es si no es una forma de identitario también desde otro aspecto para separar la sociedad en dos. En verdad es una farsa. A cualquiera le puede pasar que alguien le meta 10 euros en el buzón, por decirlo gráficamente. ¿Una donación a la figura ejemplar del movimiento identitario no tiene importancia? Entonces Martin Sellner le escribió un correo electrónico al futuro asesino. Quiero agradecerte personalmente tu increíble donación. Y sigue. Esta es mi dirección privada de correo electrónico. Me puedes escribir cuando gustes. No obstante, hoy se considera una víctima de esta historia. De todos modos, no parece rechazar de plano la violencia, sino solo por consideraciones estratégicas. La no violencia en el activismo no significa indefensión. En mi opinión, va en paralelo con una verdadera defensa, solo que lo hacemos a partir de una reflexión consciente, desde una consideración metapolítica, desde una consideración estratégica. Sabemos que es mejor y funciona mejor. De modo que no ejercen violencia solo porque funciona mejor. En este evento están presentes numerosos funcionarios de la AfD. El partido también representa abiertamente la doctrina del gran reemplazo. El gobierno federal quiere que trabajemos para los inmigrantes. Así ellos pueden traer hijos al mundo tranquilamente y llevar a cabo el reemplazo demográfico. Estos conquistadores, disfrazados de refugiados, ven nuestra sociedad como un botín. Nuestro querido pueblo está profundamente dividido por dentro y amenazado en sus cimientos por primera vez en su existencia por la disminución de la tasa de natalidad y la inmigración masiva. La supuesta amenaza al pueblo alemán. Con ese concepto también jugaron los nazis en la República de Weimar. Hitler propagó pronto su ideología racial que apuntaba contra todos los que en su opinión no formaban parte del pueblo alemán. Pónganle cuidado ustedes, ahí si no encuentran la similitud. El joven alemán diciendo en una rueda de prensa, más o menos en tono cantinflesco, que la violencia es mala, pero que es buena, porque hay que utilizarla, porque es que es por estrategia y por táctica, algo así dijo. ¿Y qué dicen los comunistas? Ellos dicen que la violencia es parte legal de la lucha de clases porque la rebelión es justa. Y el señor Petro dice que el asalto al Palacio de Justicia no fue un crimen de lesa humanidad, sino que fue una genialidad del M-19. Su canciller llega a la OEA y en lugar de condenar a Nicaragua porque está cometiendo actos de violencia contra el pueblo, en primera medida dice que no, Colombia no interviene en los asuntos internos de otro país, que es el mismo mensaje del joven ese, ¿no? La violencia es mala, pero es buena. En Nicaragua hay problemas, pero no nos metemos, pero sigan haciendo, porque son nuestros amigos. El señor Petro nombra de mediador en los diálogos con el ELN a Nicolás Maduro, que está aprobado completamente, que es de los mismos. Y entonces uno dice, bueno, si Petro fue guerrillero, las FARC son guerrilleros y Maduro es pro-guerrillero, ¿qué puede salir de ahí? Sin embargo, lo justifican, es que el gobierno de Duque es el malo de la película porque le ha cerrado las fronteras a Venezuela y esto nunca ha debido ocurrir y las relaciones entre Venezuela y nunca tocan el tema del apoyo a la guerrilla o al terrorismo. Entonces llegamos hasta aquí el video, pues como siempre les recomendamos que lo terminen de ver porque tiene más cosas. Pero a partir de ahí, entonces le pediríamos a mi coronel Alarcón que nos ayude dándole la palabra a los asistentes para entrar a reflexionar en esto, sobre las analogías, no sobre lo que faltó decir y que Hitler era malo y que Hitler hizo y que no hizo, no, sino esas analogías como las que hemos venido mencionando, cuáles considera que o encuentra entre el radicalismo nazi y ya la izquierda petrista en Colombia, que tiene muchas, y que en ambos países parecería ser que la tendencia es ir incrementando esas
acciones cada vez más viscerales hasta llegar a que las primeras líneas sean violentas. Y vemos que son dos posiciones distintas, pero que si tomamos otra tercera para armar un triángulo, es la de los musulmanes islamistas, y también tienen un espíritu parecido, y esto nos hace entender, para quien quiera manejar la dirección política de un Estado, de un pueblo, es que no puede llegar a promover esas polarizaciones porque terminan siempre en violencia, y las personas, curiosamente, cuando alguien tiene la habilidad de manipular ese argumento de que somos agredidos, que somos víctimas, que vamos a recuperar lo que nos están quitando, que la derecha es mala por esto y por esto, pues terminan metidos o en las guerrillas o haciendo violencia en las primeras líneas y en todos estos grupos. Y luego quienes los incitan tienen los argumentos como los que mostraban Petro y Bolívar cada vez que les preguntaban que si tenían algo que ver, y decían que no, que ellos estaban era reconociendo una lucha popular, e igual un señor maltés que era el más visceral en esos paros. Entonces notemos que las masas, una vez más nos lo comprueban, son amorfas e irredentas, y en síntesis no porque las personas individualmente sean malas, sino porque los discursos, las narrativas causan esos fenómenos. Entonces, mi coronel Alarcón, si es tan amable con los asistentes, los 2 minutos y enfocados en esta pregunta. Bueno, mi coronel, buenas tardes para todos, tardes, noches. La pregunta ya la tenemos en pantalla. Tenemos de 2 a 3 minuticos. Aprovechenlos muy bien en aras de que todos podamos participar. Les recuerdo que quien quiera llevar la vocería de primero, pues levante su manita y le daremos la palabra inmediatamente, o si no, lo haremos en el método acostumbrado de darle la palabra a uno por uno. Si les queda algo por definir, por manifestar, les ruego el favor de utilizar el chat, tanto el de acá como el de Facebook. Entonces vamos con nuestra dama de la fundación, la ingeniera Rosita, a quien le damos la palabra de primera, y por favor sea lista mi mayor Mendoza. Mi coronel, yo ruego me disculpe y me deje para más tarde porque estoy atendiendo una llamada de alguien importante. Discúlpeme. Bueno, listo, Rosita, muchas gracias. Mi mayor Mendoza, tiene usted la palabra y se alista, por favor, mi coronel Vanegas. Gracias, coronel Alarcón. Ahí tenemos muchas similitudes y vemos que Petro, o cómo logró Petro alcanzar la presidencia. Primero, pues mediante el fraude electoral por parte de por el registrador y el Consejo Nacional Electoral y el mismo gobierno y los partidos políticos quedaron callados y permitieron lo que sucedió. Segundo, el apoyo económico del Foro de Sao Paulo y sus participantes, lo cual Petro hoy en día está devolviendo favores a Nicaragua, está devolviendo favores a Venezuela y a todos los y a Cuba, con los que tiene una total vinculación. Tercero, el adoctrinamiento ideológico y de vandalismo generado por FECODE y los grupos subversivos. Esto no viene de la noche a la mañana. Ahí vimos también allá en Alemania cómo las juventudes las iban formando ideológicamente, y a raíz aquí las formaron ideológicamente y no marchaban, pero sí hacían vandalismo, que es lo que estamos viendo nosotros. Y hay una similitud, allá hay un nacionalismo versus nacionalismo alemán versus paz total, entre comillas. Gracias.
Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Vanegas y por favor se alista Elías Ortiz. Buenas noches a la sala. Diría que ese radicalismo neonazi es muy similar a las acciones que ha venido realizando el petrismo desde antes de la campaña electoral. Mucho antes ha venido generando esa zozobra, buscando arrinconar algunos sectores, amedrantándolos, y si uno mira en las acciones nacionalistas por parte de los nazis, actuaron de la misma forma, buscaron intimidar y una vez en el poder, pues obviamente mantener ese control. Creo que el petrismo está haciendo lo mismo, está afanado, como lo hemos dicho en otras reuniones, por consolidar su proyecto político de la forma que sea y lograr sus objetivos, cuéstele lo que le cueste. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Elías Ortiz. Y se alista, por favor, mi doctor Omar Angulo. Buenas noches. Buenas noches, ministro. Bueno, pues yo pienso que para mí la analogía principal entre estas dos manifestaciones políticas, podríamos decir que es la apropiación de la educación. La izquierda en Colombia pues se ha ido implantando a través de 60 años que han venido infiltrando todas las instituciones educativas y formando las juventudes en esta ideología, tal como lo hicieron los nazis con la formación de las juventudes hitlerianas para, cuando llegaran al poder, estar afianzados con esta ideología principalmente en la juventud. Yo tengo una pregunta para mi coronel Villamarín, es la siguiente, porque si nosotros vemos que Alemania en esa época estaba buscando esta política racial de no permitir personas de otras nacionalidades en Alemania, o sea, Alemania para los alemanes, ¿a usted no le parece que la doctrina Monroe también era un poco racista, esta de América para los americanos? Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Elías. Tiene la palabra el doctor Omar Angulo. Y se alista, por favor, mi coronel Moreno. Omar. Entonces vamos con mi coronel Moreno mientras que aparece Omar. Adelante, por favor, mi coronel Moreno. Bueno, vamos entonces con Eduardo. ¿Cuáles analogías se encuentra entre el radicalismo neonazi y la izquierda petrista? Adelante, por favor, Eduardo. Buenas noches a todos los miembros de la Fundación Fundelt. En primer lugar, pues yo felicitar aquí al coronel Villamarín por este video que mostró. Vale la pena continuar verlo hasta ver el final. En segundo lugar, yo pienso que pues las analogías que se encuentran está, por ejemplo, en la polarización política que tienen, también en su discurso extremo de ver en su contendor político un enemigo público, una amenaza pública, una búsqueda por permanecer en el poder y generar un poder perpetuo. De igual forma, una tendencia por buscar en políticas donde ellos impongan. Miremos que
a pesar de las marchas que se dieron la semana pasada, el ministro de Hacienda impuso su ley de subir la gasolina 200 pesos y va a seguir subiendo la gasolina a 200 pesos mensuales. Entonces, ellos, por más que les hagan marchas y protestas, ellos no ceden a la presión social. Por eso, la cuestión está en buscar nuevas estrategias y yo diría que hay que buscar es paros laborales, paros empresariales y boicot a los productos industriales de aquellos empresarios que patrocinaron la campaña del actual gobierno. No hay de otra. Comenzando por varios empresarios, empezando por George Soros y otros empresarios del país que patrocinaron la campaña. Así como hizo Gandhi en la India. Paralizó los productos británicos y paralizó la refinería de sal británica que procesaba la sal en la India. Así tiene que ser. De lo contrario, ellos imponen su ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ha levantado la mano mi coronel Iván González. Por favor, adelante y se alista mi coronel Pachón. Gracias, mi coronel. Pues es paradójico de que existan similitudes extremistas en el campo ideológicos opuestos, como son los izquierdistas y los derechistas. Pues escuchando la exposición, he identificado unas 42 analogías, pero para contestar la pregunta, escojo 6 principales. Ellas son, en primer lugar, el gobierno personalista, después el cambio total, en tercer lugar, la manipulación de juventudes, en cuarto lugar, movimientos contestatarios y un protestantismo violento, y finalmente, la autocracia totalitaria. A pesar de que son, como ya dijimos, movimientos opuestos, pues son similitudes en el campo del extremismo conceptual, ideológico y cultural. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Don Eugenio, buenas noches. ¿Cómo me escucha? Dios y patria. Perfectamente bien. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerle al señor coronel Villamarín por traer siempre bocado de cardenal en cada actividad que se propone para transformar los partidos políticos o crearlos. Yo considero que una de las similitudes o analogías es el adoctrinamiento en masa. Allá veíamos cómo repartían volantes. Hoy en día, las redes sociales en nuestro país. En segunda medida, lo que acaba de decir el señor coronel Iván González, en cuanto a la utilización de las juventudes, aclarando por una parte de que pues hubo un momento en que se dejó la historia a un lado porque se consideraba que no era necesario. Pero ahora, con el informe La Verdad, sí aprovechan especialmente para los jóvenes que no vivieron el conflicto realmente en su verdadera magnitud. Y como tercer lugar podría yo decir que ese odio visceral hacia las instituciones para que cumplan las cosas como si no fuera de humanos equivocarse o atizar hechos cuando hay equivocaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra el arquitecto Osmar Martínez y se alista, por favor, Adán Torres.
Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que esta metodología es bastante interesante, sobre todo establecer los pasos que se han hecho, como en Venezuela cuando marcaban las casas de los colombianos y los hicieron pasar la frontera, como todos esos fenómenos que están prácticamente aplicando con distintos grupos, pero pues con las mismas metodologías, y el pensamiento de las masas y de las tribus urbanas y de las tribus anteriores, etcétera. Entonces ellos creen que generando ese tipo de odios y desestabilizando la tranquilidad, pues van a lograr una paz total, que lo que va a desencadenar es una violencia un poco más fuerte y con una cantidad de características que se van generando a raíz de todas esas intervenciones. Me parece que el tema de la relación entre todas estas metodologías de los mismos países latinoamericanos en donde han venido sucediendo estas cosas es prácticamente la metodología de este tipo de ideologías. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Tiene la palabra Adán Torres y se alista Alfonso Clavijo. Muy buenas noches para todos. Gracias por permitirme asistir a esta video reunión. De pronto, para el personal, soy suboficial pensionado del Ejército. Veo muchas analogías entre las dos corrientes. Primero, pues, se busca ese pequeño descontento de la población, lavándola de una forma que se vea primordial o de una forma primaria los derechos y relevando los deberes como persona para la sociedad. Segundo, pues de pronto nos faltó analizar una parte de lo que fue la raíz de ubicar pequeños grupos en determinados puntos para fomentar ese nacionalismo nazi que se fomentó en diferentes países, lo mismo que hicieron los grupos terroristas acá en Colombia. Ejemplo, el ELN con sus familias helenas en diferentes partes de Colombia, las FARC con su personal, tanto de afrodescendientes como indígenas, repartiéndolos en diferentes partes del país para llegar a estos momentos que tenemos. Entonces son estructuras que vienen poco a poco con una ideología, unas tendencias, y no solo están, digamos, si vamos a mirar la parte solo de la izquierda en Colombia, no solo es en Colombia. Ya vemos una tendencia proyectada como el famoso Foro de Sao Paulo, que es un espectro más grande, y si vamos a mirar a fondo, es en sí intentar venderle los recursos naturales de nuestro país a potencias como Rusia, China y otros elementos para poder suplir esas necesidades y caer en esa tendencia. Entonces, es muy grande el problema que se nos avecina, y mi recomendación sería, para hacerle frente en la parte jurídica, segundo, crear escuelas de liderazgo que logremos comenzar a organizar jóvenes para prepararnos de aquí a 3 años y hacer ver realmente el problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adán. Tiene la palabra Alfonso Clavijo y se alista José Ricardo Martínez. Vamos con José Ricardo Martínez, entonces, y se alista Alfonso Clavijo. José Ricardo, adelante.
coronel Carrascal se nos retiró, estaba aquí en la sala. Nuevamente, bueno, algo se tuvo que hacer, estaba listo para hablar. No me falta sino Alfonso Clavijo, que ya se me ha perdido, y José Ricardo Martínez, que sí permanece en sala, pero no ha podido abrir su micrófono, supongo que tenga problemas. Entonces, vamos con la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Muchas gracias. Evidentemente, la metodología utilizada por el radicalismo neonazi está siendo copiada, calcada, el método para la imposición de la ideología petrista, sin duda alguna. Pero identificado ese asunto de la similitud y de la utilización del método, mi preocupación sería más en qué forma podemos contrarrestar esa metodología quienes no estamos de acuerdo con que los aspectos económicos que son los que están prevaleciendo y que alegan tanto los izquierdistas como de tan mal manejo. Entonces, creo que deberíamos en alguna forma exigir signifique realmente bienestar económico para toda la sociedad. Y eso lo podemos hacer realmente, porque no es posible que después de 2 meses prácticamente de gobierno, el señor esté haciendo y deshaciendo lo que le parece, sin saber si realmente está permitido en nuestra Constitución y en nuestras leyes, y los ciudadanos estamos callados. Las marchas, sí, muy interesantes, pero hay que sacar realmente una exigencia total de un plan de desarrollo que podamos todos controlar, medir, saber que se está cumpliendo. O de lo contrario, quien dijo que iba a respetar la Constitución y las leyes, las está violando por todos los lados. Gracias, Rosita. Finalmente, quiero dejar una reflexión donde este manejo de este proceso ideológico viene desde hace mucho tiempo. Y todos han jurado bajo la Constitución. Recordemos las palabras que las nombraron en el video. La moribunda democracia. Lo mismo decía Chávez, la moribunda Constitución. Y siguió implantando e implementando sus cosas que ya venían implantándose desde tiempo atrás. Esta no es un trabajo de 6 meses, de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, no. Es un trabajo que lleva muchos años, y logró compactarlos mediante una vaina que nombraron allá como pacto histórico. Entonces, es una reflexión que tenemos que hacer, un mea culpa, para poder buscar y encontrar una medida que se ajuste a no permitir que siga esto andando como Pedro por su casa. Mi coronel Villamarín. Si me permite, quisiera añadir una pregunta justamente para nuestro presidente, para saber si él considera que la fundación, independientemente de que todavía no tiene un partido político, ni mucho menos, pero si la fundación como tal estaría permitida de presentar una exigencia al gobierno actual de que presente plan de desarrollo, porque tenemos derecho los ciudadanos a saber en qué forma es que va a manejar el país durante su periodo. No sé, mi coronel. Listo, ingeniero Rosita. Entonces pasamos al campo de las conclusiones
la respuesta a las preguntas de mi coronel Villamarín. Y por el momento no nos ha quedado sino dos personas, dos asistentes que no pudieron tener micrófono a la hora en que se les dio la palabra, pero esperamos que solucionen su problema para la próxima intervención. El coronel Villamarín, su bendición para el día de hoy y muchas gracias por la academia de esta noche. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias a usted y a todos los asistentes que hemos llegado hasta el final de este ejercicio académico de hoy. Y la pregunta, ¿cuáles analogías se encuentran entre el radicalismo neonazi y la izquierda petrista? La construimos a partir de leer el contenido de este video y de interpretar lo que allí nos transmite y de hacer unas analogías a lo largo del recorrido para luego darles la participación a todos los asistentes y escuchar sus puntos de vista, de los cuales siempre tomamos nota, como seguramente hacen los asistentes, para construir también propuestas de respuestas más claras a esto que nos ocurre. En primera medida, preguntaba Elías Ortiz si la doctrina Monroe se parece al nacionalismo, del nacionalsocialismo alemán, porque los alemanes dicen que Alemania es solamente para los alemanes y que hay una forma de ser alemanes y no otra. O sea, una sola raza, que es lo que los identitarios están promoviendo, además de los grupos neonazis, que son varios. Tenemos que examinar dos situaciones diferentes. Cuando la doctrina Monroe se presenta de esa manera es porque en Europa ocurre la Santa Alianza. Y la Santa Alianza es una alianza entre los reyes, los monarcas de Europa, que dicen que no van a permitir que ninguna otra colonia en el planeta se les rebele y que hay que unirse para responder a esa agresión. Y pues esto se quedó más sobre el África, porque en América, Estados Unidos, que estaba creciendo, la Unión Americana, propuso la unidad del continente, pero a la conveniencia de ellos. Simón Bolívar la ha propuesto por el idioma, por la educación geográfica, por el comercio, la industria y el desarrollo de intercambio tecnológico de la época, pero pues eso no coincidía con los deseos caudillistas de varios países que le bloquearon esa reunión, ni mucho menos con la prospección que veían los padres fundadores de Estados Unidos. Entonces, cuando lanzan su doctrina Monroe, no son ajenos ni son cerrados a que no les llegue personas de otros continentes y de otras migraciones. De hecho, después de producida la doctrina Monroe, es cuando se desata el crecimiento industrial de Estados Unidos, tecnológico, científico, y da semejante vuelco a la humanidad. Y es con inmigrantes. Ellos atraen a inmigrantes de todos lados. Lo que se refieren es que a América no puede venir nadie que venga a quitarle su patio trasero a Estados Unidos. Es una visión diferente, no es racista, no es continentalista, sino es de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que nadie venga a tocarle aquí. Hasta el momento lo han conservado porque no se han atrevido, a pesar de que China está metiendo. Entonces ahí sería la diferencia y no es exactamente por raza, porque posterior a esa doctrina también ocurre la liberación de los esclavos en Estados Unidos y la guerra de secesión fue precisamente por eso, manejo de esclavos y la independencia de la raza afrodescendiente. En respecto a lo que pregunta la ingeniera Rosita, que hace dos preguntas diferentes. Una es, claro, no solo la fundación, cualquier ciudadano está dentro del artículo 23 de la Constitución Nacional que puede presentar un derecho de petición. Aquí el tema no sería presentar el derecho de petición, sino que tenga un peso político, que trascienda, y entonces le correspondería, sería o a una bancada de las que estén en el Congreso de la República o a un partido político con personería para que haya un peso político, porque lo demás se pierde en el y se puede hacer la solicitud, claro,
y se radica y entonces le contestarán lo mismo que contestan siempre, ¿no? Que se recibió su solicitud con fecha tal y que está en estudio y que el señor está en este proceso y no van a salir de ahí. Pero en cambio, al presidente de la República, los que le tienen que hacer el juicio político si llegara a fallar es la Cámara de Representantes en la Comisión de Acusaciones. Entonces, ahí donde está la falla, que el señor está haciendo eso, no tiene proyecto político, es porque no hay ni un partido ni una bancada que tenga el peso para citarlo al Congreso y ponerlo a que explique cómo se posesiona sin haber presentado programa y cómo la Registraduría Nacional del Estado Civil le da el aval para que se presente sin haber presentado plan de desarrollo, que es lo que está escrito que debe presentar cada persona. Repito, eso lo puede hacer cualquier ciudadano, cualquier organización social, pero no va a tener el peso político y el peso mediático que se buscaría con una decisión política, que es lo que hay que buscar allí. Y ahí llegamos al punto de que es necesario, no hay otra salida, construir un partido político que no esté permeado por todas esas conveniencias, porque, entre otras cosas, aquí en Colombia a ningún presidente le conviene que investiguen a su antecesor o a algunos de sus antecesores, porque eso sería como un boomerang contra él. Y por eso es que a la final se echan sátiras, se atacan, pero ninguno se mete a pisarle los callos al otro. Por eso la única solución es crear un partido político. Y esa es la insistencia de la fundación, que no es simplemente tener un grupo de personas que digan que quieren hacer política o que se reúnen en ciertos escenarios para repartirse cargos y decir que voten por ellos, porque ahí no vamos a avanzar nada y no se ataca lo que decía Álvaro Gómez, lo fundamental. Y es en esas estructuras donde está lo fundamental. Y también se planteó la posibilidad de la educación política, pues bienvenidos todos los que quieran. Eso es lo que estamos haciendo en la fundación. Esto es la educación política. Esto es la formación política. Esto es que quien quiera formarse o para ser candidato o quiera ser simplemente miembro de la escuela permanente de formación o ayudar a construir la universidad que queremos formar como centro de estudios de política y geopolítica, aquí está bienvenido, y todos los aportes y todo lo que se pueda hacer, siempre enfocados en objetivos y sobre un plan estratégico. Porque se comete el error a veces es que yo llevo con tales ideas y tienen que aceptármelas. No, hay que acomodarlas a un proyecto, a un plan estratégico que sea el que conviene a la mayoría y no porque se le ocurrió ya es la única solución, porque así no es. Y vemos que aquí hacemos un paréntesis para que veamos lo cortos que estamos en educación y formación política y cómo nos manejan a los colombianos. El señor Petro dijo que iba a hacer una serie de diálogos y lo está haciendo con todo el mundo. Que resuelva difícilmente, pero está haciendo diálogos con todo el mundo. Menos con las fuerzas militares y la Policía Nacional, a las cuales está reformando a los golpes, a los tiestazos, y fuera de eso tienen la cachaza de inventarse un evento el día miércoles, pasado mañana, en el Movistar Arena, del cual se nota que es llegar a presentarle de una vez, con un énfasis especial en las reservas, que esto fue lo que ya se decidió, y aquí asiste el ministro, que en apariencia no es el cerebro de eso, sino es una persona que nunca ha pertenecido a ninguna actividad de seguridad nacional, que es el señor Santos Rubino, sobrino de Juan Manuel Santos, y con unos especialistas que los recomiendan, y no sabemos especialistas en qué, si alguna vez prestaron servicio militar, si dirigieron algún evento de seguridad, pero aquí en Colombia se volvió común que cualquier investigador de ciencias sociales o que tenga un título ya de abogado lo llaman a los medios y se convierte en especialista, y de remate en las escuelas militares lo contratan de profesor de seguridad y de todos estos temas, y ya termina siendo un especialista sin ni siquiera haber dirigido una escuadra de soldados en toda su vida o una estación de policía. Entonces, aquí es donde radica la falta de cultura nuestra y de educación política. Comienzan a rodar por las redes que están invitando y que tenemos que asistir para cantarle al señor ministro y que se dé cuenta
y no se dan por enterados que es una de las tantas cosas que enseña la estrategia y la ciencia militar a lo largo de la historia. No combatas en el terreno donde tu enemigo te lleva, o mejor, no te dejes llevar del enemigo a combatir en el terreno de él. Pero aquí desesperados, y se les escribe en las redes, se les dice, hombre, nos están llevando de gancho ciego para que legitimemos todos esto. La solución más bien sería utilizar una respuesta como la que utilizan los comunistas, de hacerles una manifestación ahí y demostrarles que estamos en contra. No tiene peso eso y estamos diciendo que estamos en contra del señor Petro y nos está metiendo los dedos en la boca y aparecen grupos que hasta autodenominan que están organizando la reserva invitando a eso, y personas que pertenecen a organizaciones como estructuradas ya, también distribuyendo por las redes que hay que ir, que yo no estoy diciendo que yo invito, sino que me llegó esto y yo lo comparto para que se enteren, o sea, lavándose las manos. Pues eso se llama ser ingenuo o ser estúpido, porque de la ingenuidad a la estupidez el paso es muy corto. Si no se entiende eso, si no nos formamos como analistas políticos con visión estratégica, con visión de estadistas, nos seguirán haciendo esa y una y otra, y por eso es que en cada elección, cuando ven que las fuerzas que pueden crecer van adquiriendo cierto posicionamiento, inmediatamente los dividen dándole dulce o caramelo a uno de sus miembros para que se lance de candidato independiente, y con eso fracciona todo, y ya nos pasó en la elección pasada, específicamente las reservas, y ahora que están bien, que pudiera existir algo, entonces comienzan a hacernos esos cantos de sirena y a ofrecerles puestos a uno que otro y se fracciona, y entonces a quienes hacen todo eso tampoco les interesa solucionar los problemas del país, les interesa mantenerse en esos grupos. Y la violencia de lado y lado y los radicalismos terminan siendo el método por el cual Colombia no evoluciona. Entonces, invitados todos a que construyamos, a que difundamos y que profundicemos más y no nos enfrasquemos en que el uno o el otro es malo o bueno, sino que vayamos más allá y entendamos siempre, como decían los romanos, ocurrió un crimen, ¿a quién le convenía ese crimen? Y por ahí lancemos la hipótesis para esclarecer los hechos. Ocurre una invitación como esa, hecha por periodistas, por la cadena Caracol, que uno no entiende de verdad tanta munición que se bota por la boca cuando se habla. Si es que cualquier momento prende un noticiero Caracol y es todo contra las instituciones militares, todo el tiempo. Y una legitimación permanente del petrismo y de la izquierda y de todo lo que le hace daño al país. Y hace una convocatoria el canal Caracol o los periodistas del canal Caracol llamando a los miembros individuales a que asistan. Y el señor que fue director de la revista Semana mucho tiempo, cuando no se iban a atacar las fuerzas militares, y hay personas que ni oyen, ni ven, ni entienden y comienzan a multiplicar esto. Simplemente eso es o demasiada ingenuidad o mucha estupidez. Por eso es que debemos seguir participando en estos eventos, invitados todos a crear cultura política, cultura organizacional, cultura de partido, cultura de militancia, cultura de seriedad. Y siempre les decimos a quienes llegan por primera vez nuevos a la sala, entiendan que este proyecto que presenta la Fundación es lo único serio que hay en este momento orientado a que haya un partido político serio para afrontar las crisis del país. Porque lo demás, todos los partidos que existen están buscando es cómo el señor Petro les da algo de participación para seguir pelechando y seguirse ubicando, y sueñan con que en 3 años el señor esté desgastado para salir a utilizar siempre a los mismos idiotas útiles a que vuelvan a votar, y se recicla, y Colombia no puede seguir así porque eso se llama prolongar la agonía. Y dentro de los nuestros, dentro de las personas que dicen querer cambiar, tienen exactamente la misma mentalidad. Es como me ubico yo con el cuento de que les voy a abrir camino, pero nada. Para mañana, por la mañana, tenemos otro evento de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Y los invitamos a todos a participar y a que difundan la información, porque ya son 209 sesiones mañana. Eso no lo ha hecho ninguna institución.
Lo hemos hecho nosotros a punta de esfuerzo y la Fundación no para, tratando de reconstruir una memoria histórica para que el país y el mundo tengan una referencia de lo que realmente ha sido la agresión comunista armada contra Colombia. Es decir, para que no demostremos que solamente es hablando y diciendo que son malos y ya, sino demostrando con hechos. Esto fue así, esto ocurrió en tal fecha, este municipio padeció esto, aquí asesinaron a tantos civiles, aquí asesinaron a tantos soldados, el plan de ellos es este, se coteja y se va construyendo un discurso completo de lo que es la memoria histórica. 209 episodios tienen ya mucho de qué aprenderle y qué distribuir. Y ustedes pueden hacerlo entrando a la página y enviándole a sus contactos los links de cada una de las conferencias para que las vean y las multipliquen. Si nos convertimos en multiplicadores, el mundo entero se enterará en breve porque las redes están conectadas con todo el planeta y siempre habrá quien quiere mirar. Y eso es mucho mejor, enviar documentos de esa factura, que ponernos a enviar los mismos cuentos, que la ministra de Minas es bruta, que el canciller es esto, que el petrismo se relaciona con el marxismo cultural. Sí, eso ya lo sabemos. ¿Y cuál es la respuesta? Pues la respuesta es formar conciencia, es tratar de desbaratar todo ese discurso y es atraer a las personas y hablarles seriamente. Colombia necesita un cambio estructural de un partido que no se matricule ni con esos extremismos de derecha ni con esos de izquierda, porque ahí lo acabamos de ver en el video. Y por la noche, mañana tendremos otro ejercicio interesante, otro análisis de participación de los asistentes para tratar de intercalar conceptos y de ir formando ideas concretas, siempre en aras de una mejor cultura política. Les agradecemos nuevamente la asistencia y que Dios nos siga bendiciendo como país, como continente, y no podemos desfallecer en este proyecto de defender la libertad, la democracia y el orden para las generaciones futuras, porque Colombia ni es el señor Petro, ni es de izquierda, ni es la derecha que no ha sido capaz de orientarla, sino somos un pueblo completo que merecemos más que estos desgobiernos que nos han caracterizado y nos han llevado a esta situación tan compleja. Feliz noche para todos. Mi coronel, Gracias, no se le olvide que por favor traigan señoras y jóvenes, por favor. Sí, Rosita, me olvidó otra vez. Sí, señores, sí. Les pedimos a todos la asistencia, que inviten a jóvenes, a señoras, que los jóvenes entiendan esto y poco a poco el uno multiplica al otro. Y lo mismo mujeres, porque si queremos hacer un partido político, hay que tener esos dos segmentos poblacionales que son fundamentales. Y como lo vimos en el video, siempre los grupos políticos le apuestan a los jóvenes y a tener esa participación. Una feliz noche para todos y no olvidemos esta recomendación. Y para tranquilidad de la mayoría de los señores, yo,